canal Chévere Life. Hoy te traemos un nuevo video cargado de información. Recientemente hicimos un video acerca de unas nuevas aplicaciones que no son las más conocidas como Uber Drive, de Lyft o de DoorDash. En ese video nos fue muy bien porque todo el mundo quería más información acerca de esta y nos dimos a la tarea de encontrar 3 más. 3 que inclusive puedes ganar hasta $30 la hora. Así que si quieres más información acerca de estas 3 nuevas aplicaciones que te voy a mostrar, quédate hasta el final de este video. Es importante explorar nuevas y emocionantes aplicaciones para trabajar como conductores y realizar entregas, desde medicinas hasta comida y maletas perdidas en aeropuertos. Descubriremos en este video soluciones innovadoras que van más allá de las conocidas como Amazon, DoorDash, Uber y Lyft. Sumérgete en un mundo de innovación y sorpresas donde la entrega de medicamentos se vuelve más rápida y eficiente, las maletas perdidas pueden ser encontradas con facilidad y la entrega de comida va más allá de lo convencional. Prepárate para una aventura emocionante mientras exploramos el futuro de los servicios a domicilio y descubrimos aplicaciones que te harán replantear cómo trabajar como conductor y realizar entregas. Y si quieres saber de otras apps y páginas, ya tenemos otro video listo en el canal con otras 5 aplicaciones que no debes dejar de ver al terminar este, así que comencemos. Bien amigos, vamos con esta primera página o aplicación. Esta se llama Deliver.that y esta se especializa en restaurantes. Lo mejor es que no es como Uber Eats o las otras de DoorDash. Esta, lo más atractivo es cuánto gana por hora. Ellos tienen un promedio de $30, pero para explicarlo mejor y para que ustedes vean exactamente de cómo se trata o cómo se maneja, vámonos a la página para que puedan observar. Bien, como pueden ver, esta página es muy fácil de manejar y lo primero que te dice es que manejes con nosotros. Dice, conduce con Deliver.that. Soporte de primera clase, tiene un soporte de controlador basado en Estados Unidos que realmente puede ayudar. La red de conductores profesionales, y entonces dice, únete a la red de profesionales dedicados a la atención al cliente y a la hostelería. Lo mejor, los pagos más altos inclusive tienen que competir con muchas de las otras aplicaciones. Dice, la compensación promedio de Deliver.that por entrega es de más de $30 la hora. Es decir, que si tú te quieres ganar por lo menos $30 la hora, definitivamente debes tratar esta primera aplicación. Vamos a ver cómo sería la manera en la que trabaja. Dice, es fácil empezar. Primero debes hacer un registro en línea. Una vez que te registres en línea pasará una evaluación del conductor. Si todo sale bien, puedes salir a la carretera. Dice, adquirir un equipo, debes poseer o comprar bolsas de entrega para mantener la calidad de los alimentos. ¿Saben cómo esa que da DoorDash? Yo me imagino que ellos te la dan o tal vez tú la puedes comprar mientras te llega. Luego dice, empieza a recibir entregas, obtengas entregas que se ajusten a tu disponibilidad y a tu nivel de comodidad. Como pueden ver en el mapa, tiene muchas sedes en casi todos los Estados Unidos. Dice, conductores que entregan más y obviamente hay un testimonio de una de las personas para que tú sepas más o menos lo que las personas piensan de esta aplicación. Entonces, si tú te vas hasta aquí, hasta la parte de arriba, dice, ¿por qué conducir con nosotros? Únase a nosotros mientras cambiamos la percepción de la entrega de alimentos al brindar servicio al cliente, hospitalidad de primera clase. Y entonces dice, regístrate ahora. Obviamente puedes poner el título que estás buscando de la posición, la ubicación y muchas cosas. Sin embargo, aquí dicen que cuáles son las oportunidades que están abiertas, los puestos abiertos. Y obviamente como yo vivimos aquí en North Carolina, las primeras opciones que me salen es las de Raleigh. Y me acabo de sorprender porque como pueden ver en la página, dice, conductor de entrega de catering independiente gana hasta 45 por hora. Establezca su propio horario. Obviamente le vamos a dar un clic aquí para ver qué opciones nos sale y dice, conductor de entrega de catering independiente, puedes ganar hasta 45 por hora y puedes establecer tu propio horario. ¿Por qué debería conducir con Deliver.that? Obviamente te sale ahí todas las especificaciones porque te dice que un mínimo de ganancia puede ser de 20 hasta 30, pero el de catering, que recuerden que es cuando tú vas a servir tal vez algún buffet en una compañía o en algún evento, obviamente te pagan un dinerito extra. Entonces, obviamente te va a salir toda la descripción de dónde puedes aplicar. Miren, si yo le doy aquí aplicar, por ejemplo,
Está además decir que debes llenar tus datos como nombre, apellido, correo, el número de teléfono, el código postal. Te pregunta, por ejemplo, que cómo te enteraste de esto y algunas que otras preguntas, que lo más importante de estas aplicaciones es que debes tener más de 21 años. Por lo general, como vas a manejar, ellos tienen la opción de cuidarse, además de que puedes transportar muchas veces licores y obviamente debes tener más de 21 años. Bien amigos, y vamos a hacer una pausa en este mundo de nuevas aplicaciones para trabajar y ganar un dinerito extra para recordarte una cosa muy importante. Si te gusta todo nuestro contenido y todos nuestros viajes, por supuesto la mejor manera de acompañarnos y de apoyarnos es suscribiéndote a nuestro canal. Es totalmente gratis. Además debes activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Bien amigos, ahora vamos con esta segunda página que se llama Drop Off. Esta página ofrece muchos servicios, desde materiales médicos hasta supermercados. Lo mejor es que aunque la página no te dice cuánto vas a ganar, ya hicimos una investigación y te vamos a decir cuál es el promedio de ganar en esta página. Vamos para que puedan ver exactamente de qué se trata y cómo se mira la página. Mira, como pueden ver, el nombre es Drop Off. Y aquí te dice al principio, servicios de entrega en el mismo día y son líderes en la industria. Esta obviamente dice que trabaja con más de 270 grandes marcas globales y son tiendas de ropa, laboratorios médicos, la Cruz Roja inclusive y supermercados. O sea, tienen muchísimos clientes, es decir, que las entregas no van a parar. Dice, ¿qué hace que la entrega sea diferente? Pues obviamente te dice que tiene un app específico, te dice todas las rutas y lo mejor es que si tú te vas hasta abajo, dice que puedes hacer con cuidados de salud, con minoristas y con industria. O sea que se dirige a tres ramas diferentes. Ahora, cuando te vas a la página, a la parte de abajo de la página, dice que está en más de 50 ciudades en todos los Estados Unidos. Es decir, que si ustedes buscan por su ciudad, si no están aquí en North Carolina, seguro van a encontrar un lugar donde trabajar con ellos. Trabaja 24/7 y 365 días al año y tiene más de 3 millones de órdenes entregadas. Es decir, que esta gente tiene mucho trabajo, tal vez no tenga tantas temporadas altas y bajas. Ahora vamos a lo que nos interesa, que es conduce para nosotros. Dice, conviértete en un mensajero con Drop Off. Obviamente te salen algunas especificaciones desde cuando está como lanzada la página de ellos. Dice que desde el 2014 se fundó y dice, los beneficios del mensajero de entrega son horario flexible, paquetes de unidades, no vas a transportar personas como en el caso de Uber y Lyft, pagos por la entrega. Dice, nuestros mensajeros no necesitan esperar 2 semanas para recibir el pago o saber cuánto se les pagará. En Drop Off pagamos por entrega, por lo que se sabrá exactamente cuánto estás ganando después que tú hayas entregado cada paquete. Eso es muy importante porque a veces, por ejemplo, en el caso de Uber, que aquí les he hecho video con respecto a eso, te dice, la carrera es, por ejemplo, $10. Y tal vez tú estás contando con una propina, pero aquí no. Aquí te dice exactamente cuando tú terminas cuánto vas a ganar y no tienes que esperar 2 semanas. Así que eso quiere decir que el dinerito va a estar en la mano lo más rápido posible. Luego dice, conduce tu propio vehículo. Obviamente dice, nuestros mensajeros tienen la oportunidad única de conducir sus propios vehículos, trabajar en su propio espacio, cómodo y eliminar el estrés de tener que cuidar un vehículo de la empresa. Bien, si se van un poquito más abajo en la página, dice requisitos del servicio de mensajería de entrega. Y dice, obviamente, como otras páginas, los mensajeros deben tener un mínimo de 21 años de edad o más. Los mensajeros deben sentirse seguros y cómodos al atravesar la ciudad en la que trabajan, porque obviamente recuerdan que, por ejemplo, si trabajan aquí en North Carolina, pueden recoger alguna cosa en Raleigh y pueden ir hasta Durham. Es decir, que se deben conocer un poco la ruta, preferiblemente para que no se pierdan y obviamente ganen un poquito más de tiempo. Los mensajeros deben ser expertos en tecnología y sentirse cómodos usando un teléfono inteligente, porque recuerden que ustedes van a trabajar con una aplicación. Aquí en la página les muestra más o menos cómo se miraría el teléfono. Y además de eso dice, para registrarse para conducir. Y obviamente le salen muchas opciones. Como pueden ver, hay muchas opciones aquí. Y vamos a meternos, por ejemplo, en esta que dice Driver Contractor en Raleigh, porque
como somos de North Carolina, vamos a buscar para nuestra gente que está por aquí. Aquí no te sale cuánto vas a ganar, sino solamente que debes llenar todos tus datos para aplicar, qué tipo de carro tienes, y lo que te dice es lo que ya por lo general ellas dicen, que debe tener mayor de 21 años, que debes tener un carro, que puedes estar libre para manejar un paquete, pero aquí les voy a mostrar una página porque Aquiles me hizo un trabajito por allí y buscó más o menos cuál es el rango estimado de las ganancias para trabajar con drop-off. Y es lo que vamos a ver ahora. Aquí Aquiles me hizo la tarea de buscar en Indeed. En esta página en específico es donde tú puedes aplicar y llenar tu currículum para buscar trabajo. Entonces ellos se especializan también en darte un rango promedio de cuánto está ganando cualquier persona en cualquier posición aquí en los Estados Unidos. Entonces aquí inclusive, como pueden ver en la página, salen los carros como rotulados de drop off y te dicen que los sueldos son en promedio de conductores entre 15 y 28 dólares la hora. Pero más acá abajo dice, ¿cuánto paga drop off en Estados Unidos? El salario promedio por hora en drop off varía entre 13.51 por hora si tú trabajas en la compañía, en el warehouse como tal, pero dice que puedes llegar a ganar hasta 28 o 23 por hora como conductor. Es decir, la parte que nos interesa está bien clara. Hay un promedio de 28 dólares para trabajar en esta compañía como driver. Así que déjanos tú acá abajito en los comentarios si te gustaría probar esta nueva aplicación y por supuesto si lo haces nos dejas todos tus tips y toda tu experiencia acá abajito en la cajita de comentarios. Bien amigos, vamos con esta última página y yo siento que es como la guinda en el pastel porque esta página que se llama Roadie es una empresa que recientemente se asoció con UPS, que como saben es una de las compañías en todos los Estados Unidos que envía paquetes a todo rinconcito de aquí de los Estados Unidos. Es decir, que aquí definitivamente no va a haber temporadas bajas. Aquí definitivamente vas a tener trabajo durante todo el año. Lo mejor es que esta página no trabaja con un rubro en específico. Es decir, no trabaja solamente con comida, no trabaja solamente con supermercados. Trabaja con todo. Inclusive trabaja con aerolíneas para entregar aquellas maletas que alguien olvidó o por el contrario que la compañía las trajo en un tiempo no establecido cuando la persona llegó al aeropuerto. Es decir, que puedes llegar a ganar mucho dinero y tal vez las propinas para que tú le des o le lleves una maleta a alguien que la olvidó o que simplemente la aerolínea la perdió, definitivamente tal vez sean altas. De hecho, vi un video parecido con esta aplicación y la persona hizo en 4 horas 850 dólares. Claro, esa persona tenía una minivan y por supuesto metió muchas maletas y en tan solo 4 horas se ganó 850 dólares. Es decir, que se puede hacer mucho dinerito con esta aplicación. Pero vamos a lo que nos interesa, vámonos a la página para que ustedes vean cuáles son los requisitos, cuáles son las formas de aplicar y por supuesto cómo se mira. Bien amigos, como pueden ver ahora aquí en la página, como ven se llama Roadie y dice a UPS Company, es decir que ahora ella está adscrita a esta gran compañía de entrega de paquetes. Por supuesto te dice ya para si tú quieres enviar algo, te dice que el precio estimado es de 14 a 24 dólares por 2 horas, pero esto es si tú quieres enviar un paquete. Ahora, ¿con qué compañías trabaja? Miren, con Delta, con Home Depot, con Coca-Cola, con Bell, con muchas compañías que la verdad es que dan, mira, hasta AT&T, L'Oreal, es decir, con muchas compañías que tú jamás tenías la idea de que podías entregar un paquete de una compañía como esa. Si te vas más hasta abajo, dice, los conductores de Roadie entregan casi cualquier cosa. Ofrecemos una opción de entrega en el mismo día, más rápido, más flexible y más escalable que los transportistas tradicionales y los mensajeros de baja demanda. Pero vamos a lo que nos interesa, que es si tú quieres trabajar como un conductor. Si quieres trabajar como un conductor, aquí dice, conductores, gana dinero por conducir a tu manera, gana dinero en efectivo en los viajes que ya estás haciendo, ya sea que cruce la ciudad o que cruce los límites estatales. Roadie es una manera fácil y flexible de ganar dinero conduciendo. Aquí te dice obviamente si quieres registrarte, te dice que pongas nombre, apellido, cédula, se me salió lo venezolano, nombre, apellido, dirección y número de teléfono. Y obviamente le dice continuar y ahí vas a aplicar. Pero si quieres saber cómo funciona, aquí en la página te muestra ya más o menos cómo se ve la aplicación y además dice
Elige tus conciertos, es decir, como la manera en la que quieres trabajar. Dice, elige entregas que se ajusten a tu horario y puedes ganar un promedio de $13 por conducir localmente. Pero eso se refiere a cosas súper cerquitas, porque si te vas aquí adelante, dice seguimiento de ganancias. Gana más dinero por viaje en Roadie. Los conductores ganan un promedio de 13 por un viaje local hasta 650 por viajes largos. Es decir, que tienes mucha oportunidad de ganar y obviamente también va a depender del carro que tengas, si es un carro pequeño o es una minivan o una camioneta más grande. Lo mejor es que ya te dice cuáles son tus tiempos estimados y de ganancia. Y si te vas aquí te dice que obviamente puedes trabajar los 7 días de la semana si quieres. Mientras más trabajas obviamente vas a tener la oportunidad de ganar más dinero. Y además de eso dice obtener emparejado en minutos. La aplicación te puede mandar como algunas alertas. Dice, recibe alertas sobre conciertos cercanos. Es decir, que si tienes alguna entrega cercana, ofertas en uno o más lugares a la vez y puedes maximizar tus ganancias multiplicando los lugares donde vas a entregar. Bien, lo que me encanta de esta aplicación es que es totalmente nueva y no te vas a limitar a un específico tipo de compañía. Es decir, no es solamente comida, no es solamente llevar paquetes de ropa, sino que puedes llevar mucha diversidad. Es decir, que vas a ganar de diferentes formas mucho dinerito extra. Miren, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero te haya gustado estas 3 nuevas aplicaciones con las que tú te puedes ganar un dinerito extra o simplemente te puedes dedicar a tiempo completo, porque la verdad es que hay muchas formas de ganar bastante dinero. Por supuesto, recuerda que si te gusta todo nuestro contenido y nuestros viajes, debes suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, porque es la mejor manera de apoyarnos. Además, recuerda activar allí la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Nos vemos en un próximo video.